¡Emoción! ¡Emoción, Claudia! Michael tiró. Un país que siempre me ha apoyado en todo el proceso y feliz de haber logrado este objetivo. Costa Rica es un país pequeño, pero diverso, con miles de rincones para explorar y para jugar, donde todo el mundo se conoce, se saluda, y como atleta y como persona estoy orgulloso de representar mi país. Sherman, medalla de oro, oro para Costa Rica, oro para Costa Rica, oro para los Juegos. Hennessy getting on the board. Vivimos en un país perfecto y lo que queremos decir con eso en la charla de hoy es que para que pueda continuar siendo el país perfecto, sabiendo que no existe persona perfecta ni existe lugar perfecto, pero sí puede existir algo que nosotros estamos comprometidos a perfeccionar. Entonces esa es la idea de hoy, que si cada persona se compromete a hacer su parte para hacer nuestro país el país perfecto, vamos a poder continuar teniendo ese país perfecto. Ahora, en mi opinión personal, Costa Rica realmente es el país perfecto. Por eso yo vivo aquí, ¿verdad? Si no, viviría en otro lado. Y la cosa es que eso hoy, a 10 años de vivir en Costa Rica, ha sido un proceso para mí, porque tengo que confesar, hoy son confesiones pastorales, no hay confesionario aquí, deberíamos hacer uno tal vez, pero porque siento que hay mucha gente que tal vez necesita confesar algo, pero no, yo les voy a confesar que por los primeros años de vivir en Costa Rica, yo no me sentía hallado, no me sentía bien, aunque siempre, cuando tenía 20 años me mudé a Estados Unidos, viví ahí casi 12 años y luego nos vinimos aquí a Costa Rica, pero los primeros años en cierta forma como que tenía este sentido de que como dijo una canción de un mae argentino, que no soy ni de aquí ni de allá, como que bueno, ya si regreso a mi patria, que por cierto voy a ir en estos días porque tenemos un proyecto de ayuda social allá, si regreso a mi patria no me siento que soy de ahí, y en Estados Unidos obviamente no me siento que soy de ahí tampoco, y aunque mi esposa es de allá y mis dos primeros hijos nacieron allá, y aquí los primeros años o sea, sentía feliz de estar aquí, pero como que no me sentía como que era parte de aquí. Y tengo que decirles que ahora sí me siento que soy parte de aquí, porque incluso en los últimos años, cada vez que viene el mes de la independencia, como que hasta me conmuevo. Y yo no soy persona así como de llorar mucho, pero tengo que decirle, en la escuela de mis hijos, el miércoles pasado, el día de la independencia, no recuerdo si fue miércoles o jueves, miércoles fue, ¿verdad? El miércoles pasado hubo un acto, ¿verdad? E invitaron a la presidenta Laura Chinchilla, ¿ok? Y la presidenta Laura Chinchilla dio un discurso y este discurso me conmovió, empecé a llorar, yo dije, ¿qué me pasa? O sea, ya soy tico de verdad, ¿ok? Porque ella estaba contando, la verdad fue un discurso muy conmovedor, ella contó cómo cuando justo salió del cole, decidió irse a mochilear en Centroamérica y hasta México. Y que fue esa experiencia que vivió lo que tuvo un impacto tan grande en ella y lo que le hizo estudiar ciencias políticas y decidir ser una servidora pública. Dijo que pasó todos los países hacia el norte de Costa Rica y que en todos los países encontraba increíble división, increíble polarización, increíbles guerras por todos lados, eran tiempos de guerras y también demasiada pobreza. En todos lados había dictadura, no había una democracia permanente. Y ella dice que regresó a Costa Rica y que tomó la decisión de luchar para que eso nunca pasara en su país. Y en ese momento yo estaba así como con los ojos aguados, como qué lindo eso que está diciendo ella. Ya la verdad soy tico. Además tengo un hijo costarricense, ¿verdad? Román, mi tercer hijo, que estaba ese día haciendo un baile. Me di cuenta no solamente que ya soy más patriota en Costa Rica, sino que mi hijo no tiene ritmo, al igual que yo, ¿verdad? Pero hizo el baile costarricense, iba un segundo atrás, tal cual como me pasa a mí. Tengo 10 años aprendiendo a tocar guitarra y siempre voy un segundo atrás del tiempo. Bueno, el punto es que estamos demasiado felices de vivir aquí y que en realidad no solamente porque tengo un hijo tico y pase lo que pase, esto es algo que como que decidí en estos últimos meses con mi esposa, pase lo que pase, si un día nos tenemos que ir a otro lado, siempre vamos a tener una base aquí en Costa Rica y siempre vamos a continuar aquí. De paso tengo un hijo tico. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y la meta de hoy es que nosotros podamos decidir como comunidad, como grupo de personas y a nivel muy individual, decidir unir y no dividir. Ese es el gran, como si pudiésemos como cerrar con la conclusión de hoy, ahorrarnos los 30 minutos que nos quedan, decidir unir y no dividir. Porque cuando le conté esa historia de Laura Chinchilla a un grupo de amigos justo el día siguiente,
inmediatamente una persona que me estaba escuchando dijo, una buena persona, una persona a quien aprecio, dijo, la peor presidenta de Costa Rica, la peor, la peor. Es más, podemos argumentar que todo lo que está pasando mal ahora tiene que ver con eso. Y yo, wow, madre, tranquilo, nada más está diciendo que me conmoví, eso es todo, ok, no quería hablar de política. Ahora, no es que yo no pueda hablar de política, de hecho, a mí me encanta hablar de política. Es más, hay 3 conversaciones que a mí me encantan, se les voy a mostrar, y son 3 conversaciones que usualmente dividen. Me encanta hablar de fútbol. ¿Ok? Yo soy venezolano, crecí en Venezuela. En Venezuela el primer deporte nacional es el béisbol. Y cuando yo tenía cuando estaba en el 6º grado, que tenía como 11 años, hicieron un tryout de béisbol. A ver, ¿a alguien le gusta el béisbol aquí? Levanta la mano que le gusta el béisbol. Ahí está una venezolana que veo por ahí. Bueno, el béisbol es un deporte maravilloso, a mí me encanta. Y yo traté de jugar. Y en el béisbol, obviamente, hay un bate, una pelota, y el que está en el campo sirviendo, se dice, tiene un guante para agarrar la pelota, ¿verdad? Y el skill más importante es batear y agarrar la pelota. Esos son los skills más importantes en el béisbol. Yo estaba con 11 años en la escuela y me pusieron, se lo juro que me pusieron en todas las posiciones. En todas las posiciones del outfield, en el infield, y en ninguna podía agarrar la pelota. Es más, me pasaba la pelota por el medio de los brazos, no bajaba el guante lo suficiente. Es más, me pusieron un apodo ese día, el primero y único día que jugué béisbol en mi vida. Mi apellido es González, entonces me pusieron Colador González. Colador González, me decían los muchachos de la escuela. Obvio, no quedé en el equipo y desde ese día dije, yo creo que lo mío es el fútbol, ¿verdad? Y aunque Venezuela es un país beisbolero, yo jugué fútbol toda la vida, me encanta el fútbol, me encantan las discusiones de fútbol, pero bueno, es una discusión que también divide. La religión, pues estudié el seminario, me encantan los estudios religiosos, no solamente de la Biblia y de las religiones abrahámicas, sino también de toda religión. Me encanta estudiar y obviamente tengo opiniones acerca de eso. Y me encanta la política y soy venezolano, que venezolano no habla de política, ¿verdad? Especialmente con la tragedia de las últimas 2 décadas en nuestro país. Así que de todas estas cosas yo tengo una opinión, yo tengo una posición, usualmente por mi personalidad, una posición fuerte y marcada, ¿verdad? Que fácilmente puede dividir. Y el punto de hoy es, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar ni siquiera mucho de religión, pero sí vamos a hablar de cuál debe ser nuestro rol como ciudadanos costarricenses y también como creyentes, como seguidores de Jesús, cuál debe ser nuestro rol. Especialmente viendo que estamos de cara a un año electoral, que las figuras políticas que están igual nos están dividiendo demasiado, y yo no les estoy pidiendo hoy que no tengan una opinión y una posición política. Yo estoy acostumbrado a nunca pedir a alguien algo que yo mismo no haría, ¿ok? Así que después de la reunión de Open House nos podemos sentar a hablar y te cuento todas mis posiciones políticas, cuento todas mis ideas acerca de estas cosas. No les estoy pidiendo que no tengan una posición política o una ideología política o que no cumplan su rol civil, ¿verdad? Su estar activo civil en sus deberes civiles, en su partido o lo que sea. No les estoy pidiendo eso, pero les estoy pidiendo que por un momento, al menos por los próximos 25 minutos que nos quedan, que podamos suspender un poco nuestra posición política, suspender un poco nuestra ideología política, suspender un poco esas cosas que nos dividen y que hablemos un poco de cómo podemos más bien nosotros como comunidad de Open House, como ciudadanos costarricenses y sobre todo como creyentes, comprometernos a unir y a sanar en lugar de dividir. Entonces tengo algunas láminas para tratar de mantenerme en orden, porque yo de este tema puedo hablar demasiado suelto. El mes de la independencia se supone que nos debe unir, eso fue lo primero, ¿verdad? Estamos en el mes de la independencia, se supone que nos debe unir. Vamos a pasar algunas de estas más rápido. Demonizar a la mitad de la población basado en su afiliación partidaria solo logra dividirnos más. El decir, no, pero es que esos progres no saben lo que están haciendo. No, pero es que los de liberación nunca jamás otra vez, ¿no? Y además el demonizar a otra persona o grupo de personas porque no piensa como nosotros no logra unir, simplemente logra dividir más, ¿ok? Ahora, recientemente, algunos de ustedes probablemente han seguido las noticias en Estados Unidos en los últimos 2 años, entre la pandemia, entre temas de racismo, entre temas de la división que causó por el Partido Republicano que estaba en el poder con Trump. Ha sido increíble el ver eso. Yo como que estaba así como de vez en cuando, porque mi esposa es de allá, porque tenemos familia allá, porque tenemos mucha vida allá también, estaba así como diciendo, qué bueno que está pasando esto, porque me gusta un poquito más Costa Rica que lo que me gustaba antes cuando estoy viendo lo que está pasando ahí. Y fue mucho mayor, incluso el tema de las vacunas ha sido un tema de división completa. Y yo recuerdo
aquí en Costa Rica tenemos una sociedad que se le hace un poquito más fácil pensar en el bien común, al menos comparativamente. Al menos comparativamente, se hace un poquito más fácil decidir pensando en lo que es bueno para todos. Por ejemplo, cuando yo le cuento a mis amigos gringos de que aquí tenemos una restricción vehicular, me dicen, ¿what? El gobierno no te puede decir si puedes andar o no. Tú tienes que tener libertad, eso no tiene ningún sentido. Y yo decía, sí, ¿verdad? Es como raro, ¿verdad? Es muy abogado. Yo no respeto mucho la restricción, pero la verdad es que es lo mejor para todo el mundo, ¿verdad? Es lo mejor para todo el mundo. Entonces, lo que es mejor para todo el mundo, en Costa Rica como que nos gusta hacer eso. De hecho, leí un artículo, porque estas últimas semanas he estado leyendo mucho de Costa Rica, preparándome para hoy, y leí un artículo y probablemente, otra vez, esto es simplemente la opinión de alguien en una página web que se llama Costa Rica de antaño, y decía que las autoridades, los presidentes en los años 1800 tomaron decisiones acerca del cultivo del café que beneficiaban comunidades. A diferencia de otros países, antes en la colonia española e incluso hace un par de siglos o hace 100 años, otros países estaban explotando todos sus recursos y un grupo pequeño se los llevaba. En Costa Rica se estaban dividiendo lotes en comunidades para que cultivaran el café. Se le estaba dando lotes de café a personas que si por 5 años lo cultivaban, después de esos 5 años la tierra era de ellos. Esa fue una de las cosas que leí y me llamó mucho la atención cómo las personas que estaban tomando esas decisiones estaban pensando en que lo que es bueno para la comunidad es lo que es mejor hacer, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la tendencia a que cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, podemos hacer que simplemente esa persona está incorrecta, esa persona lo tendemos a polarizar y a demonizar. Esto pasa mucho más en Estados Unidos que aquí, pero también está pasando aquí, especialmente en el tiempo más reciente. Vamos a la siguiente lámina. La división y la polarización no nos llevan a una solución. Una vez más, la solución para los problemas compartidos que tenemos siempre va a ser qué es mejor para todos. No tenemos ninguna discusión en que lo mejor es lo que es mejor para todos. Mira lo que dice la siguiente. Tengo un punto más allá de esto. El enemigo debería ser la división. Cuando seguimos esa tendencia natural a imponer nuestra opinión sobre la otra persona, a demonizar o a polarizar a la otra persona, eso no nos logra solucionar nada. Eso se da mucho también en Estados Unidos, en que es una sociedad súper bipartidista. Cada vez que hay una gran ley que termina beneficiando a mucha gente, usualmente fue cooperación en el Congreso de ellos, que es como la versión de la asamblea de nosotros, donde ellos hablan de reach across the aisle, de ir al otro lado para hablar con las personas que piensan diferente y buscar ponernos de acuerdo en algo que puede beneficiar a los demás. Entonces, el enemigo de nosotros no deben ser los liberacionistas, ni los del PAC, ni estos o los otros. El enemigo debería ser la división, la polarización, porque cuando nosotros logramos estar unidos, vamos a lograr solucionar problemas para todos. Miren lo que dice la siguiente. La división y la polarización están basadas en el miedo y en el autointerés. Ahora, tengo que confesar, yo no sé si el autointerés es una palabra, ¿ok? Yo creo que la traduje ahí mal del inglés. Podríamos decir el egoísmo. Cuando una persona o un grupo de personas deciden dividir y polarizar, créeme, están pensando en sus intereses primero. Porque esto no me sirve a mí. Y como esto no me sirve a mí, yo voy a luchar para demostrar cómo esto está mal. Aunque tenga que dividir y aunque tenga que polarizar. También están basados en el miedo y muchas personas en élites políticas históricamente utilizan estrategias de miedo para dividir a la población. Y esto solamente beneficia a las personas que están en élites de poder y no necesariamente beneficia a la población. Entonces la población lo que tiene que hacer es pensar cómo podemos nosotros unirnos. No es que dejemos de tener ideas, ¿ok? Una vez más, yo tengo ideas apasionadas en temas políticos, pero mi rol debe ser un rol de buscar unir, de buscar escuchar cuando hay una diferencia. Eso es muy difícil de hacer. Mira lo siguiente. El problema con el autointerés o el egoísmo es no soluciona ningún problema, como dijimos, y segundo, y aquí está el tema ya de hoy, no se acerca a nada, a Cristo, a Jesucristo, a nuestro Señor y a su enseñanza. Y aquí en Open House tenemos la costumbre, yo tengo la costumbre y todos los que damos las charlas aquí, que son fundamentalmente bíblicas, que nos apoyamos realmente en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento porque somos creyentes en Jesús para determinar
un estilo de vida que en mi opinión es superior o es mayor a cualquier otro cuando decidimos seguir lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. En otras palabras, cuando nosotros nos hacemos cristianos, que es cuando decidimos seguir a Jesús como nuestro Señor, cuando decidimos poner nuestra fe en Él, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, no perdemos nuestra identidad nacional, no perdemos nuestra nacionalidad, obviamente. No soy proponente de teocracia, ¿ok? Irán es una teocracia. Ojalá que no nos estén oyendo desde allá. No queremos teocracia. Pero sí hay algo importante de que cuando una persona decide seguir a Jesús y se lo toma en serio, no que está solamente simulando, ojo con esa palabra. Yo crecí católico, soy católico, pero no soy muy practicante. Sí, yo también, yo hago keto, pero yo creo en la dieta keto, pero no la practico mucho. Yo crecí católico, pero no practico. Yo fui a la iglesia, eso, pero no me lo tomo en serio. Soy un poquito light con el cristianismo. Estoy diciendo, cuando una persona decide, Jesús es mi Señor, lo amo, lo sigo, y no es que soy perfecto, pero quiero vivir como Él, quiero ser como Él, a esa persona adquiere una nueva identidad encima de su nacionalidad, de su identidad nacional. Y esto, cuando se hace bien, simplemente ayuda a fortalecer su propia identidad nacional. No va en contra de la identidad nacional que tenga. Es decir, que nosotros vamos a ser mejores costarricenses si buscamos ser mejores cristianos. ¿Ok? Porque el autointerés está basado en nada que tenga que ver con la enseñanza cristiana. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pero antes de hablarles de eso, déjame decirte un poquito cómo funciona la idea de cómo debe funcionar una sociedad adecuada, ¿verdad? Yo estaba hablando mucho con mis hijos de esto, ¿verdad? Porque estaba empezando a estudiar en la escuela de los deberes y de los derechos, entonces les tengo una lista de algunas de las cosas, ¿verdad? Para que una sociedad sea adecuada necesitamos, al decir seguir a Jesucristo, no dejamos nuestra nacionalidad, esto fue lo que les dije, vamos a la siguiente, adquirimos una nueva sociedad, lo que yo creo que es un llamado mayor a nuestra ideología política, vamos a la siguiente lista. Entonces, para que las cosas funcionen bien, la gente tiene que a entender ciertos derechos que nos da la Constitución, que nos da la sociedad, ¿verdad? Y también deberes. Entonces, en mi casa estamos hablando mucho con mis hijos acerca de esto. Yo les estoy enseñando a mis hijos algo que yo creo que lo necesitamos aprender nosotros como adultos también, ¿ok? Aquí va. Esto es lo que les estoy enseñando yo a mis hijos a medida que están hablando de sus clases de civismo, creo que se llama, no sé qué, cívica, no sé cómo se llama. Pero no, estoy diciendo a mis hijos, a mayor responsabilidad, mayor libertad. Mayor responsabilidad, mayor libertad. Entonces, yo te doy un teléfono, Lucas que tiene 2 años, te doy un teléfono. Si tú eres responsable con ese teléfono, tienes libertad con ese teléfono. Si tú eres irresponsable y bajas apps que quedamos en que no vas a bajar y haces cosas que quedamos en que no vas a hacer y mandas textos inapropiados con tus compañeros, si tú haces eso, vas a perder la libertad de tener un teléfono. ¿Ok? Muy simple, ¿verdad? Y como yo soy intenso, ¿verdad? Le digo, mijo, mira, mi amor, si la gente fuese responsable, no existirían cárceles. No existirían cárceles. Ser responsable o vas a terminar en la cárcel, le digo yo. Está como, papi, yo solo quería Instagram, ¿ok? Ser responsable o vas a terminar en la cárcel, ¿ok? Mi meta es mantener a ese muchacho afuera de la cárcel. Esa es mi meta de vida, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a mantener fuera de la cárcel? Sea responsable, porque si usted es responsable, usted tiene libertad. Igual en el trabajo, si tú haces tu trabajo con alto nivel de responsabilidad, no tienes que tener a tu jefe supervisándote y microgerenciándote, ¿verdad? Porque tú estás haciendo tu responsabilidad y lo estás haciendo bien. Y en el momento cuando empezamos a sentir al jefe respirándonos en el cuello, me dijo alguien una vez, eso suena medio sexy, medio extraño, suena eso, ¿verdad? Cuando empiezo a sentir a mi jefe respirándome en el cuello, probablemente o es porque el jefe está medio loco o porque no estoy siendo responsable. La gente responsable no necesita supervisión. La gente responsable no necesita microgerencia. La gente responsable no necesita cárceles. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice la siguiente lámina. Lo contrario, menor responsabilidad, menor libertad. Si Lucas no utiliza bien su teléfono, eventualmente lo va a perder. Entonces, esto es en cuanto a derechos y en cuanto a deberes. Mira lo siguiente. Aparte de tener derechos y deberes para funcionar bien con una sociedad, también tenemos leyes. Porque resulta que mi derecho puede entrar en conflicto con un deber o con una responsabilidad o con un derecho de otro. Entonces tenemos que tener un grupo de personas
que originalmente se suponían que iban a hacer eso, a ir a servir en la asamblea y luego seguir su deber civil, pero bueno, ahora hacen carrera política, en fin, no importa eso. El punto es, tenemos a un grupo de personas que están haciendo leyes para poder decir, tu derecho llega hasta aquí, ¿ok? No puedes pasarte de esa raya de tu derecho porque infringe el derecho de otra persona. Y luego tenemos leyes y tenemos un sistema judicial y eventualmente tenemos jueces que deciden, te pasaste de la raya y tienes que ser, ¿qué? Tienes que perder libertad porque fuiste irresponsable. ¿Ok? Entonces, todo esto, si nosotros manejamos estas tres bien, podemos vivir tranquilamente, podemos vivir en una sociedad tranquila. No tenemos que ser creyentes en Jesús, no tenemos que seguir a Dios, no tenemos que amar al prójimo, no tenemos que hacer nada de eso. ¿Ok? Ahora, históricamente, esto funciona bien, pero hay un camino mayor. Un camino mayor que se nos dio a nosotros en la Biblia antes de que existiese democracia como la conocemos hoy. En épocas donde no habían personas creando leyes para pensar en el bien común, sino que habían reyes e imperios y emperadores decidiendo lo que era mejor para ellos y oprimiendo a la gente. Y en ese contexto se nos dio una serie de leyes que son increíbles. Entonces, necesitamos no solamente derechos, necesitamos no solamente deberes, no solamente necesitamos leyes que nos dice básicamente la ley lo que hace, mira, creo que es lo que dice la siguiente lámina, la ley lo que hace es darnos el mínimo requisito. La ley te da el mínimo requisito para no entrar a cárcel. Ok, básicamente la ley dice, ¿qué puedo hacer? O nos dice a nosotros, si yo no hago eso, no voy a sufrir una consecuencia. ¿Ok? Entonces, voy a poner un ejemplo un poco denso, un poco feo. Vivir la vida de esta forma es como pensar, yo, si tengo la oportunidad de robarme algo y que nadie me vea y que la ley no me castigue, lo haría. ¿Verdad? Nadie se enteró, no hay ninguna consecuencia. La ley nos da el temor a la consecuencia. Voy a poner otro ejemplo peor todavía. Si un esposo o una esposa dice, si yo supiera que puedo darle vuelta a mi pareja y que nunca se entere, ¿lo haría o no lo haría? No respondan esa pregunta, por favor. No respondan esa pregunta, por favor, especialmente si estás con tu pareja aquí. Pero esto es muy interesante porque el primer discurso de Jesús se llamó el Sermón del Monte, se llamaba las bienaventuranzas. Entre las cosas que él dijo fue que el que es bienaventurado, el que es bendecido, el que es la persona que adopta un camino mayor, que pudiendo hacer algo y salirse con la suya, no lo hace, no porque no es legal, sino porque no es correcto, porque no es virtuoso. Entonces, se nos viene a la lista una nueva palabra que en mi opinión nos la da Jesús a los que somos creyentes. Tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos leyes, y luego necesitamos virtudes, que es mejor, es un camino mayor. Es taking the high road, decía alguien en algún momento. Es tomar la vía más alta. Es decir, puedo hacer que lo haga o que le encuentre un loophole a la ley. Sí, puede ser que tenga un deber y algo que tengo que hacer, o derecho que me merezco porque la sociedad me lo da, pero Jesús nos llama a nosotros a vivir en virtud. Entonces, les hago un resumen de esta tabla para entrar en el texto bíblico. Vamos a ponerlas todas de una vez para hacerlo como resumen. Dale, ponerlas todas de una vez. Entonces, derechos es lo que yo quiero hacer y puedo hacer y me permite la ley hacer. Deberes es lo que tengo que hacer para poder ser responsable. Leyes es lo que es lícito, ¿verdad? Hasta donde llega la raya del deber. Y la virtud es lo que debería hacer especialmente si soy creyente. Especialmente si soy un seguidor de Jesús. Entonces, esta idea de leyes nos lleva a una frase en el Nuevo Testamento, una frase que creó como una especie de artesano de palabras el apóstol Pablo, que le llamó él la ley de Cristo. Ahora, el contexto donde Pablo estaba hablando era un contexto judío. Los judíos tenían una ley de un señor que se llamaba ¿cómo? Se llamó la ley de Moisés. En realidad es la ley de Dios, que Moisés fue el que la sacó de la montaña, pero se le conoció como la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, especialmente en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, que la tuvo que hacer 2 veces porque no aprendieron la primera, mucho como nosotros, ¿verdad? Él nos da los 10 mandamientos y nos da un chorro de leyes, específicamente 613 mandamientos en ese código civil religioso, ¿verdad? Y luego
Jesús viene al mundo siendo judío, ¿verdad? En el contexto de la ley de Moisés. Y Pablo, que aprendió de Jesús, nos habla de la ley de Cristo. ¿Cómo es eso de la ley de Cristo? O sea, que el Nuevo Testamento nos dice, para los judíos Moisés era the big guy, ¿verdad? The big shot. Y ahora para los cristianos es Jesús. Entonces, como para Moisés, como para los judíos Moisés, para los cristianos Jesús. La ley de Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Moisés es old news. La ley de Cristo es lo nuevo. Y honestamente al final ni se contradicen un montón, pero se reduce a la mínima expresión. Es decir, habían 613 leyes que se desprendían de 10 mandamientos y luego Jesús da una sola ley. Este es el texto en la Biblia donde Pablo dice por primera vez esta frase en la ley de Cristo. Esto es lo que dice: ayúdense unos a otros. Y de hecho la próxima charla, vamos a empezar una charla que habla de esta idea de unos a otros para profundizar en esto. Dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y cumplirán así, repitan esto conmigo, cumplirán así la ley de Cristo. Esto está en el Nuevo Testamento. Ayúdense unos a otros y cumplirán la ley de Cristo. ¿De dónde viene esta idea de la ley de Cristo? Y síganme aquí atentamente porque este es el core del mensaje de hoy bíblicamente hablando. Juan capítulo 13. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, les lava los pies, increíble, ¿verdad? Les dice: yo soy el más grande y les lavé los pies a todos ustedes. Ustedes lávense los pies entre ustedes también, y nos da un modelo de servicio. Y luego, unos versículos más tarde, un montón de cosas interesantísimas. Les recomiendo que vayan esta semana a leer Juan capítulo 13 entero, porque un montón de cosas maravillosas pasan. Pedro no quería que le lavaran los pies. Jesús le dijo: Deima, si no estás fuera del tarro. Y entonces Pedro dijo: bueno, lávame completo entonces, pero tampoco así, Pedro. En fin, el punto es que muchas cosas fabulosas pasan en ese mismo capítulo. Ojo a esto, en ese mismo capítulo es donde Judas está en la mesa con el Señor. Y el Señor sabe que Judas lo va a traicionar. Les lavó los pies, los está llenando de amor. Y después, Judas, que lo va a traicionar, el Señor, sabiéndolo, no lo juzga. En esa misma mesa es donde Juan se le reclina a Jesús y aparece en ese texto. Y por eso, ¿cómo se llama el pintor que? Debería yo saberme el nombre del mal. El pintor que puso ¿cómo? El cuadro de la cena. Da Vinci, hello, o sea, póngale cero en cultura, ¿verdad? Da Vinci, ¿verdad? Que pintó a un discípulo recostado al Señor, viene de ese texto. Y está ahí en Juan 13, uno de los versículos dice: Juan se reclinó ante el Señor porque el Señor estaba diciendo que se iba, que iba a jalar, y como que no, bueno, en fin, el punto es que en ese mismo texto es de donde Pablo sacó la idea de la ley de Cristo. Mira el mandamiento de Cristo, uno solo les dio. Vean lo que dice Juan 13, el versículo 34 es este: este mandamiento nuevo les doy. Ustedes son judíos, ustedes conocen los mitzvot, es el nombre en hebreo de mandamientos. Ustedes conocen todas las leyes que les dio Moisés. Ustedes se conocen de memoria, tienen que aprenderse eso de memoria de niños. Yo les doy uno nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. Que se ¿qué? Repiten conmigo, que se amen. No, pero yo te puedo amar hasta el punto donde infrinjas con mi derecho, y si estás de acuerdo con mi partido, y si estás de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo. Jesús dijo: no, que se amen los unos a los otros. Y Jesús llevó esto a un punto mayor todavía. Mira lo que les dijo: así como yo los he amado. Él se usó a sí mismo como modelo de un amor sacrificial, de un amor entregado, porque Él murió por nosotros. Dice: así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y creo que tengo uno más, ¿verdad? El 35. Sí. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y para mí, este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Si tú decides ser cristiano, este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Este es uno de los versículos más importantes para ti. La gente va a saber que tú eres un discípulo, y la palabra discípulo es simplemente un seguidor. Alguien que está siguiendo a su maestro para tratar de ser como él, para aprender de él. Si tú y yo decido ser uno, y asumo que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, han decidido ser uno, y si tú estás diciendo: no, yo la verdad vine porque me invitó una chica guapa y quiero llevarla a almorzar después, está bien, tal vez tú no estás tan metido en la cosa de seguir a Jesús, y te invitamos a que sigas a Jesús porque es lo máximo. Nos hace mejor persona, nos hace mejor jefe, nos hace mejor esposo, te va a hacer mejor novio, te va a hacer mejor pareja. En fin, el punto es que seguir a Jesús es lo máximo. Pero si seguimos a Jesús, Él nos da una fórmula de cómo se ve un verdadero seguidor. Y la gente se va a dar cuenta
de que tú eres un seguidor si tú amas, en cómo tú amas a las personas. Es decir, que cuando nosotros venimos a un salón como este, o al cine, que nos vamos a pasar a la próxima, y eso me encanta y tenemos que seguirlo haciendo para continuar siendo influencia en la comunidad y crecer nosotros espiritualmente. No hay nada malo en eso. Pero cuando estamos aquí, estamos simulando que somos seguidores. Y cuando estamos hablando con alguien que odia a Laura Chinchilla, a mí me cae bien Laura Chinchilla, estoy diciendo como ejemplo, a mí honestamente me cae bien, no conozco mucho. Y esa persona está en contra de lo que yo estoy pensando y hay una oportunidad para decirle todo lo que pienso. Ahí es cuando yo demuestro si soy un seguidor de Jesús. La forma como yo amo a alguien con el que estoy en desacuerdo. Ahí es cuando yo... Es decir, Jesús no dijo, de este modo sabrán que son mis discípulos. Si cantan muy bonito en Open House los domingos. Y nada malo con cantar, yo estaba disfrutando esas canciones. Así sabrán que son mis discípulos. Si ustedes oran y se meten en la oración, ¿verdad? Full, y hacen intercesión y guerra espiritual, y no, guerra de oración y toda esa carajada. Así sabrán que son mis discípulos si ustedes se memorizan la Biblia de cabo a rabo y la recitan como el Padre Nuestro. Si la gente va a saber que ustedes son discípulos si ustedes deciden amar los unos a los otros. Vamos a ver el siguiente texto. ¿Qué nos dice? Vamos a la siguiente. ¿Eres un seguidor o un simulador? Entonces no es nada malo con simular. Yo tengo un amigo que es piloto, dice cuando estaba en entrenamiento, gran parte de su entrenamiento era en simuladores. ¿Okay? Y practican aterrizar y practican todo, pero es como un videojuego demasiado sofisticado. Es un simulador y eventualmente un piloto quiere manejar la nave, ¿verdad? De verdad, no quiere salirse del simulador y practicar de verdad. Igualmente nosotros tenemos que hacer como creyentes, no podemos ser simuladores de discípulos, no podemos ser simuladores de creyentes, simuladores de seguidores de Jesús. Y yo me temo que mientras la sociedad, especialmente los que somos creyentes, mientras la sociedad, el grupo de cristianos, más es simulador que realmente, legítimamente un seguidor de Jesús que ama al prójimo con el que está en desacuerdo, yo creo que eso simplemente nos va a dividir más, nos va a separar más y no nos va a permitir hacer nuestro propósito. Miren lo que dice las siguientes láminas que tengo ahí. Esto viene de Gálatas de nuevo, Pablo, ¿okay? El que nos dio la frase, la ley de Cristo. Mira lo que nos dice en este texto. Ustedes han sido llamados a ser libres. En una sociedad de esclavos, era normal tener esclavos, el Imperio Romano permitía la esclavitud, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda a sus pasiones. Otro texto dice para darle rienda a la carne. La carne es esa idea de lo que yo quiero, mis placeres, mis deseos. Podemos poner ahí egoísmo, ¿ok? No se valgan de su libertad, de sus derechos para dar rienda suelta a su egoísmo. El siguiente texto dice, más bien sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, lleven las cargas unos de los otros, sírvanse unos a otros con amor. Y mira lo que dice este siguiente texto, me pareció demasiado cool. En efecto, toda la ley se resume en un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está citando el que acabamos de ver de Juan. Y mira lo que dice la última parte, que era lo que quería mostrarles. Pero si siguen, esto está en la Biblia, damas y caballeros, por favor, lean su Biblia porque es fascinante lo que se va a encontrar ahí. Si siguen mordiéndose, ¿qué clase de humanos normalmente muerden a otros? ¿Quiénes son los que muerden a otros? ¿Quién? ¿Cómo? Los caníbales, ¿verdad? Pero yo tengo un sobrinito que hace mucho tiempo, cuando yo estaba pequeño, encontramos a la bebé llorando y tenía una marca en el dedo. Héctor José se llama mi sobrino. No sé dónde está, de hecho, no sé dónde vive, en qué parte, pero no está en Venezuela. Entonces yo recuerdo claramente, yo tenía como 10 años y la niña, la bebé, tenía una marca aquí en el dedo meñique y la encontramos llorando y Héctor José a la par de ella. Y le preguntamos, ¿qué pasó, Héctor José? Y él dijo, le mordí el dedito. Ok, un humano mordiendo a otro humano. Bueno, el punto es, con esta ilustración media tonta, lo que quería decir era, las personas que muerden a otros, ok, son los niños o los caníbales. Los adultos no se supone que tienen que morder a otros adultos. Y la palabra que Pablo está diciendo aquí es que se están devorando, no en el sentido sexy de la palabra, no en el sentido bueno de la palabra. Se están devorando, se están destruyendo, se están haciendo daño a ustedes mismos. Pablo dice, si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado porque van a terminar
destruyéndose unos a otros. Y si esto pasaba en el primer siglo con un imperio romano que era completamente diferente, que no habían libertades, no habían derechos, lo único que había era la ley del emperador y el que no le gusta, como decía un amigo mío, cuello abajo, ¿verdad? Lo mataban y listo. Y Jesús nos da esta vía mayor. Yo creo que hoy en la sociedad sofisticada que tenemos con leyes, con deberes y con derechos, todavía necesitamos un camino mejor, un camino mayor, una vía mayor, que es la vía de la virtud, que es la vía del amor, que es cuando yo me enfrento a alguien y ojo, no estoy diciendo que yo soy el ejemplo a seguir en esto porque no lo soy, es cuando yo tengo a alguien que está en desacuerdo profundo, que ese desacuerdo me causa emociones profundas y donde incluso hay algo en juego o hay mucho en juego, ahí hay una oportunidad para escuchar. Ahí hay una oportunidad para suspender juicio. Ahí, sobre todo, como creyente, hay una oportunidad para amar a esa persona. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Mira lo que dice esto para ir terminando. Dividirnos nos separa no solo de otros, sino que también eventualmente nos separa de Dios y de nosotros mismos. Porque cada persona, incluyendo el que está del partido político en contra del tuyo, cada persona que tus ojitos ven es una perfecta creación de Dios. Dices, los más del partido aquel como que no. Y al presidente aquel que entonces como que no. Toda persona que tus lindos ojos ven es una persona que nuestro Dios creó. Y tiene un valor increíble para Él. Y si tú estás en guerra con alguien o te divides por ideologías políticas con alguien, no solamente no estás haciendo un país mejor, no solamente estás construyendo el problema y no la solución, sino que eventualmente tu misma alma se separa en sí misma y se separa de Dios. Vamos a ver lo que sigue. Dividirnos menoscaba el rol y el propósito que tenemos en la sociedad. Como creyentes, hay un texto en la Biblia, no vamos a ver eso, dice que somos una luz en el mundo, que somos luminares del mundo, dice un texto en la Biblia. Y no podemos ser luz si simplemente descalificamos a un lado completo de la sociedad o a una persona en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero que hagamos entonces con todo esto? 4 decisiones que quiero invitarles a tomar. Yo sé que es un montón y esta charla ha sido re larga. 4 decisiones rápidas que quiero invitarles a tomar. Vamos a pasar esto rápido. 1, trabajemos en unir y no dividir. A la medida de lo que tú puedas. A la medida de lo que tú puedas. No estoy diciendo que no tengas opinión política, ¿ok? Si quieres hablar de política, hablemos de política, porque a mí me encanta hablar de política. Pero trabaja en unir y no en dividir. Segundo, hagamos lo que es más responsable, como le digo yo a Lucas, ¿verdad? Si eres responsable vas a tener más libertad. Hagamos lo que es más responsable, no lo que es permisible. Hagamos lo que es virtuoso. Preguntémonos, ¿qué es lo más virtuoso? ¿Cómo puedo amar a este idiota con el que terminé casándome? ¿Cómo puedo amar a este idiota del PAC o a este idiota de Liberación? ¿Cómo puedo amar a esta persona? ¿Qué significa para mí amar? Otra vez, no estoy diciendo que no tengas posición política, no estoy diciendo que no votes, no estoy diciendo que no uses tu conciencia y tu identidad nacional. Estoy diciendo, añádele a tu identidad nacional una identidad piadosa, una identidad cristiana de amar a la otra persona, aunque estés en desacuerdo con ella. Hagamos lo que es virtuoso y no solo lo que es lícito. Otra vez, esto es muy profundo, hacerlo lícito no inspira ninguna virtud. ¿Ok? Vivamos basados en amor y no en miedo. Vivamos basados en amor y no en miedo. Yo sé que mucho de esto está muy generalista, ¿verdad? Y nos va a tocar a cada uno de nosotros decir cómo aplicar esto, especialmente con la persona en la que tenemos un desacuerdo, sea una persona muy cercana, sea una persona que vive en tu casa, sea una persona que duerme en tu cama. Aprender a escuchar y a amar a la persona con la que estamos en desacuerdo o aunque fuese un grupo de personas. Yo creo que si nosotros hacemos estas 4 cosas, vamos a construir un país más perfecto. Yo creo que vamos a proteger lo lindo que tenemos aquí en Costa Rica. Y si hacemos eso también, vamos a estar siguiendo el plan que Dios tiene para nosotros. De que no solamente seamos buenos ciudadanos, sino que tengamos un rol y un propósito en nuestra sociedad como creyentes. Entonces, feliz día de la independencia, hagamos esto, y igual voten, igual hagan todo lo que tengan que hacer a nivel político, igual conversemos de política, ¿verdad? Pero no utilicemos nada para dividir, si podemos más bien hacerlo para unir. Vamos a cerrar con una oración.
Señor, te quiero dar muchas gracias porque al final del día todas estas cosas es mucho más que pensamientos, corrientes, opiniones. Al final del día todo esto viene de tu palabra y te quiero pedir que nos ayudes en esta nueva temporada de elecciones que viene a hacer el mayor esfuerzo que podemos en unir y no en dividir, en escoger vivir una vida basada en tu amor y compartir ese amor con otras personas, en escoger vivir con virtudes y no solamente inclinarme a las cosas a las que tengo derecho o a las cosas que son lícitas. Y ayúdanos tal vez si hacemos esto, convertirnos nosotros aquí en Open House y la comunidad extendida que tenemos en ser parte de la solución a nuestros problemas compartidos y de poder ser parte de sanar y de unir a nuestra población. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Quedamos pendientes con una conversación de política, pero entre tanto, trabajemos en unir y no en dividir. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.